¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a comenzar con esta plática breve que vamos a tener sobre los seguros de gastos médicos mayores. Ha salido mucho la necesidad de conocer acerca de estos instrumentos financieros que han hecho que la gente pues voltea a verlos más con la situación que estamos viviendo, ¿no? Ahorita con la situación de la alerta sanitaria que tenemos a nivel mundial, pues bueno, muchas personas nos están preguntando cómo funcionan los seguros de gastos médicos y hoy lo que vamos a hacer es, pues nada más pues vamos a dar información de cuáles son las características, cómo funcionan y qué son los seguros de gastos médicos mayores. Pues bueno, vamos a empezar ahorita con la presentación. Cualquier duda que vayan teniendo, pues les pueden ir poniendo por favor ahí en los comentarios y con mucho gusto, si es necesario, pues vamos interrumpiendo la presentación y vamos dando respuestas a todas sus inquietudes. Vamos a empezar un poquito de por dónde se va a ir la plática. El, Déjenme un segundo. Los gastos médicos mayores. Pues bueno, vamos a empezar. Ok. ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar acerca de las características que tiene un seguro de gastos médicos mayor. ¿Seguros? ¿Para qué sirve un seguro de gastos médicos mayor? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado al momento de contratar alguno? Los temas de permaternidad, tiempos de espera. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona y realmente cuál es su beneficio. Y al final un tema de deducir en exceso, que es algo que nos preguntan mucho para personas que ya tienen un seguro por parte de la empresa. ¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? Pues bueno, es un plan de protección financiera para hacerle frente a los gastos generados por la atención médica. Básicamente es un plan
donde si tú llegas a tener, tú o alguien de tu familia llega a tener alguna situación costosa de salud, una operación, una emergencia, un tratamiento, no tengas que cubrir tú toda la cuenta del hospital o el de tratamiento. Es una protección financiera para tu patrimonio para que en caso de que sea algo demasiado costoso, pues se pueda solventar a través de una póliza de gastos médicos mayores. ¿Para qué sirve? Sirve básicamente para que tú tengas alguna enfermedad que necesite una atención en un hospital, vamos a empezar una operación por alguna enfermedad que tengas. En vez de pagar de la cuenta del hospital, pues bueno, solamente pagues una parte. Funciona un poquito parecido a lo que son seguros de auto. En un seguro de auto tú llegas a tener un percance y en caso de eso, pues bueno, le das a tu seguro. El seguro llega a hacer una evaluación del percance, manda el automóvil a que sea revisado y que lo compongan en el taller. Y en el taller, pues bueno, en vez de pagar todo lo que es la cuenta por la reparación, tú solamente pagas un deducible. Para eso sirve un seguro de gastos médicos mayores, para que no tengas un quebranto financiero en caso de la necesidad de hacerle frente a una enfermedad o algún accidente que haga que pues, tengas que necesitar la atención médica en un hospital privado. ¿Cuáles son los elementos que debes de cuidar o que debes de observar muy bien en gastos médicos mayores? Siempre vas a ver estos 4 elementos, depende de la compañía, depende del servicio que des, depende de muchas cosas, son lo que vas a tener que tener en consideración. De entrada, la suma asegurada. Todas las pólizas de gastos médicos mayores tienen una suma asegurada. ¿Qué significa esto? Es la cantidad que tienes al año, por lo general es al año, para que pueda ser utilizada en tus gastos médicos mayores. En este caso, en este ejemplo, estoy poniendo una suma asegurada de 60 millones. Hay pólizas que tienen más, 110 millones, incluso hay pólizas que tienen menos, 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos. Depende el servicio y la compañía que contrates. La suma asegurada, en este caso, si yo tuviera este servicio de gastos médicos mayores, por el año que tengo contratada la póliza, hasta 60 millones de pesos para poder recibir una atención. Después viene el tema de deducible. Para este ejemplo estoy poniendo un ejemplo de un ejemplo de 25,000 pesos. Este es el pago que hay que hacer en caso de necesitar la atención médica en algún hospital o para algún tipo de tratamiento médico. Entonces, si la operación o el tratamiento que estoy recibiendo no rebasa los 25,000 pesos, entonces el seguro de gastos médicos no entra. ¿Sale? Entonces es algo que hay que... Me está reportando Marina Huerta que se cortó el sonido. No sé si ya regresó. Espero que sí. Porque yo acá tengo todo bien. Ok, continuamos. 25,000 pesos es lo mínimo que en este es deducible. Si yo llego a tener algún tipo de eventualidad que estoy recibiendo no rebasa los 25,000 pesos, entonces el seguro de gastos médicos. Ok, sí, ya regresó el sonido. Si yo voy al hospital y son menos de 25,000 pesos, no va a ser utilizado el seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta? El coaseguro. El coaseguro es una participación que tiene la persona que contrata la póliza. En caso de ser necesario la póliza, hay un coaseguro que normalmente es del 10%. Hay algunas compañías que puede ser más, que puede ser menos, pero por lo regular es el 10% de la cuenta. Y por lo general también está topada. O sea, nunca se va a pagar más de cierta cantidad en caso de que sea una cuenta muy, muy alta. En este caso, para este ejercicio, son 60 pesos. ¿Vale? Y el cuarto elemento es lo que tiene que ver con el nivel hospitalario.
El nivel hospitalario es en qué hospitales me quiero tratar. ¿Sí? Si yo vivo en una ciudad y hay 2 o 3 categorías diferentes de hospitales, yo puedo elegir, y al momento de contratar el seguro es importante contar precisamente con un asesor para encontrar cuál es la mejor versión de seguro para poder ser atendido en los hospitales que nosotros querramos. Esto es muy importante, ya que si yo quisiera estar en algún hospital y no me fijé, no fui bien asesorado y no lo cubre mi seguro, entonces pues voy a tener que pagar por lo general un coaseguro más alto, ¿sí? Entonces esto es importante, decir en qué tipo de hospital, en qué nivel de hospital me quiero tratar, y ese es el nivel que estoy contratando. Si no lo hago, si no me fijo, si no estoy bien asesorado, pues bueno, posiblemente no vaya al hospital que yo quiera, ¿no? Dependiendo también la zona, la ciudad o la especialidad que yo llegue a necesitar, sabiendo si en algún momento llegara a tener algún padecimiento. Espero que sí se siga escuchando. Un poquito de problemas con el audio, pero creo que ya se solucionó. Muy bien, continuamos. ¿Qué otro elemento es muy importante tener en consideración al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores? Es algo que se llama tiempos de espera. ¿Qué es el tiempo de espera? El tiempo de espera es el tiempo que debe de pasar desde que contrataste la póliza, el servicio, hasta que te cubre todos los padecimientos. Y voy a poner un ejemplo con el tema de maternidad. Por lo general, todos los gastos médicos mayores incluyen algún tipo de beneficio por maternidad. Algunos lo cubren, otros lo que hacen es dar una cuota fija, un monto fijo para que se pueda cubrir la maternidad. Pero no solamente es la cuestión del parto, sino también que el recién nacido pueda estar ya incluido dentro de la póliza al momento de nacer. Entonces, ¿cuál es el tiempo de espera para la maternidad? Por lo general es de 10 meses. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si una pareja contrata el seguro de gastos médicos ahorita y ya la esposa, la señora, ya está embarazada, no le va a cubrir el parto, no le va a cubrir posibles complicaciones durante el embarazo o en el nacimiento. Y si por alguna lamentable situación el bebé nace con un mal congénito, no se va a cubrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fue contratado dentro del tiempo de espera. Pero si una pareja lo contrata hoy, se espera un mes cachito, un poco para embarazarse y pasan más de 10 meses de que fue contratada la póliza, entonces, tanto si hay alguna complicación en el embarazo, si hay alguna complicación en el parto o el bebé nace con alguna enfermedad congénita, va a estar cubierta por la póliza. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de tiempo de espera. Pero ¿qué otros tiempos de espera podemos encontrar en nuestra póliza? Y eso es bien importante tenerla en consideración. No todos los padecimientos se cubren desde el día 1. Hay personas que me dicen, oye Mario, si yo contrato mi póliza hoy y en 3 meses descubro que tengo tal o cual enfermedad, ¿me la cubren? No necesariamente. Hay algunas que hay que esperar 2 años para que se pueda cubrir, o incluso las que son más complejas como las enfermedades inmunodepresivas, cuestiones complicadas de algunos tipos de cáncer, SIDA, lupus, hay que esperar 5 años. ¿Sí? Son enfermedades que tienen un más largo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me preguntan, bueno, entonces, ¿qué me cubre desde un principio? Cualquier enfermedad o accidente que de manera súbita pues ponga en peligro tu integridad física, tu vida, ¿no? Un envenenamiento, una intoxicación, un accidente. Los accidentes están cubiertos desde el día 1 y ahorita con la que tenemos desde hace pues ya poco más de año y medio, prácticamente todas las compañías ya incluyen lo que es el coronavirus. El coronavirus está incluido. Algunas las incluyen desde el día 1. O sea, si yo compro hoy mi póliza y no estoy enfermo de COVID, desde ahorita me cubre la enfermedad. Si mañana o pasado es algo positivo, ya me la cubre. Algunas otras hay que esperar un tiempo de espera de 30 días.
¿sí? Esto es bien importante, por eso siempre la insistencia de contar con un asesor que les ayude a entender bien todo esto. Porque hay personas que dicen, oye, es que yo lo contraté y a los 15 días salí positivo en COVID. Pues sí, pero resulta que específicamente esa compañía que contrataste lo cubre hasta el día 30. Entonces, pues bueno, no es posible ya que se cubra. También dentro de lo que hay un concepto que es las preexistencias. Es una de las preguntas frecuentes que nos hacen. ¿Qué pasa si una persona ya tiene una enfermedad? Vamos a pensar en alguna persona que ya tiene diabetes, por ejemplo. Si una persona ya tiene diabetes, puede contratar un seguro de gastos médicos mayores, solamente que esa enfermedad va a quedar excluida. O sea, ya no va a ser cubierta por el seguro. ¿Por qué? Porque ya trae un antecedente. Igual, si ya se tuvo alguna operación, por ejemplo, de rodillas, si yo me lastimé una rodilla y hace 3, 4 años me la operaron, esa rodilla ya no va a estar cubierta por el seguro porque, bueno, ya es un padecimiento o una enfermedad que adquirí antes de tener la póliza. Entonces son puntos a considerar muy, muy importantes. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona un seguro de gastos médicos mayores ya hablando financieramente. Este ejemplo que les estoy mostrando sale directamente de un formato de una aseguradora, tal cual la estamos sacando para que vean el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo no tengo un seguro de gastos médicos mayores? Tengo que hacerle frente a la hospitalización, a los gastos de ambulancia, quirófano, medicamento, material de curación, rayos X. Y estamos hablando de una emergencia, una cuestión muy compleja, pues bueno, podemos pensar que puede llegar a un monto hasta de 7, ¿no? Por ejemplo. Pero además vienen los gastos de honorarios médicos. Viene el médico, el anestesiólogo, sus asistentes y los enfermeros. Y para este ejemplo se tomó un caso real donde el monto pues llegó a 200,000 pesos. Entonces la participación que debes de tener tú como paciente, como familia, si no tienes seguro, es de 900,000 pesos. Es lo que tú pagarías por un padecimiento de este nivel. Ahora, vamos a tocar el tema que nos preocupa hoy a todo el mundo, ¿no? El tema del coronavirus. Hoy en día el promedio de atención en un hospital privado en México está entre los 450,000 y los 500,000 pesos, más o menos. Son datos que nos da la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la MIS. Hemos tenido casos muy, muy caros que rebasan los 3, 4, 5 millones de pesos, incluso 24 millones de pesos, de personas que estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva y que las cuentas del hospital y de todo lo que se necesitó para su mejoría, pues salieron muy, muy caros. Pero en este caso que estamos viendo, si una persona no tiene seguro de gastos médicos, estaría pagando 900,000 pesos. ¿Sí? Este es el ejercicio. Pero, ¿qué pasaría si sí contara con un seguro de gastos médicos mayores? Como les estoy sacando directamente de un formato de una aseguradora, tal cual sale. Si recuerdan los ejemplos que saqué hace rato de los elementos de lo que es un seguro, lo que era la suma asegurada, el deducible y el coaseguro, son de este ejemplo. En este caso, en vez de pagar los 900,000 pesos que serían la parte de la reclamación, estaríamos hablando de que de entrada el paciente, el cliente estaría pagando 25,500 pesos del deducible. ¿Se acuerdan que era lo mínimo que se necesita para que el... Entonces hay que pagar el deducible. Y el saldo después del deducible de la cuenta de los 900,000 pesos es de 874,500 pesos. Eso es lo que hay que pagar. ¿Sí? En este caso se paga, como habíamos comentado, un porcentaje de ese saldo. El porcentaje, para este ejemplo, es del 10%. Entonces, el total del coaseguro serían 87,450, es el 10%. Pero si recuerdan, en la diapositiva que hace rato platicamos, estaba topada a una cantidad. Yo les comentaba que normalmente está topada.
el tope del coaseguro en este ejercicio es de 67,000 pesos. Como los 87,450 ya rebasó el tope, entonces solamente se pagan 67,000 pesos. Si la cuenta hubiera llegado a 2, 3, 4 millones de pesos, lo máximo que se paga de coaseguro son 67,000 pesos. Entonces, si sumamos el deducible, que son los 25,500 pesos, más los 67,000 pesos del coaseguro, para un caso de una operación o de un tratamiento de 900,000 pesos, solamente se estarían pagando 92,500 pesos. Ese es el efecto que se tiene al tener un seguro de gastos médicos mayores. Hay muchos productos en el mercado, incluso ya tenemos algunos donde no pagan ni deducible ni coaseguro, son servicios diferentes. Aquí siempre hay que ver cuál es el que le queda mejor a cada uno de los clientes de acuerdo a su estilo de vida y sobre todo a cómo quiere ser atendido y en dónde quiere ser atendido. ¿Sí? Aquí estoy poniendo unas estadísticas, acá la MIS, de casos reportados de COVID de población asegurada. Estos son datos de gente que ha tenido que estar hospitalizada, pero que sí contaban con un seguro de gastos médicos mayores. Estamos hablando que esto es las estadísticas al 30 de 2021. ¿Cuánto se ha indemnizado? O sea, ¿cuánto ha pagado las aseguradoras a nivel nacional por gastos médicos mayores COVID? Ahí viene. 41,227 casos han sido pagados y se han asegurado por un monto de 20,380 millones de pesos. Entonces, ahí es donde nos da el promedio de 494,351 por persona que cuesta estar internado por COVID en una institución privada en promedio. El caso de mayor monto pagado fue de 33,8 millones de pesos. Es una persona que se internó, donde estuvo en cuidados intensivos que costaban alrededor de 1,2 millones de pesos por día. Al final la cuenta fue de 33,8 millones de pesos. Si regresamos a la página anterior de lo que estábamos viendo, pues esta persona por esos 33,8 millones de pesos solamente pagó 92,500. ¿Sí? Eso es lo que, si esta persona tiene seguro, por eso está aquí en la estadística, pues no tuvo la necesidad de pagar esos 33, solamente pagó 92 millones de pesos. No sé si hasta aquí alguien desee o quiera tener alguna interacción que podamos resolver. 8 millones de pesos solamente. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre el último concepto que nos preguntan mucho, que es qué es y cómo funciona el deducible en exceso. Muchas personas nos dicen que ya cuentan con un seguro de gastos médicos que les da como prestación la empresa, lo cual es maravilloso porque, bueno, pues ya es una prestación que por el tipo de empresa en la que están se los dan. Normalmente esos seguros tienen un tope en lo que es el monto máximo de protección, lo que hace rato platicábamos, que era la suma asegurada. Normalmente en una póliza individual estamos hablando de 60, 80, 110 millones de pesos. En una póliza de empresa que nos da la empresa, podemos hablar de 1, 2 o hasta 3 millones de pesos. Entonces, si la persona no se siente pues totalmente protegida, porque cree que esa suma pues puede ser pequeña para sentirse seguro, pues bueno, puede contratar una póliza con una compañía externa para poder complementar su seguro actual. ¿Y qué es esto? Por eso se llama deducible en exceso. El concepto es que tienes tu seguro de gastos médicos de la empresa y tienes uno particular, pero no lo pagas completo, por llamarlo así, como si lo pagaras de manera individual. Tu seguro de gastos médicos mayores que te da la empresa, en caso de necesitar la atención médica, va a entrar primero.
¿sí? Si necesito hospitalizarme, necesito una operación, primero entra el seguro que me da la empresa. Si se termina la suma asegurada que me da el seguro de la empresa, entonces entra la suma asegurada del seguro que yo estoy contratando de manera independiente. Vamos a pensar que tengo una póliza de 1 millón de pesos con la empresa. Lamentablemente entro al hospital y sube la cuenta, a lo mejor estoy hospitalizado por coronavirus, vamos a 700,000 pesos, 800,000, rebaso el 1,000,000 de pesos y hay protección del seguro que me da la empresa. Después del 1,000,000 de pesos yo ya me tengo que arreglar por mi cuenta. Si cuento con un seguro adicional, llamamos deducible en exceso, al rebasar el 1,000,000 de pesos, entonces mi otro seguro entra en acción y entonces empieza a pagar el exceso de esa cuenta del hospital, ¿sí? Esa es, digamos, la primera ventaja de tener un deducible en exceso, ¿sí? Para que si se termina la suma asegurada del seguro que tengo con la compañía, entra de inmediato el otro. Y la otra son la que voy generando. ¿Qué pasa? También en los seguros es bien importante la antigüedad. Entre más años tenga con el seguro, pues más padecimientos me van cubriendo. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de los tiempos de espera? Si yo ya tengo 3, 4, 5 años con el seguro, pues bueno, ya me cubre prácticamente cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene movilidad laboral. Hoy estoy trabajando con una empresa y en 4 o 5 años es posible que me mueva a otra. Al momento yo de salir de esa empresa, pierdo el seguro y pierdo la antigüedad, ¿sí? Entonces, si yo compro otro seguro o en la otra empresa me dan un seguro también, ya corté la antigüedad. ¿Qué es lo que pasa con el seguro con deducible en exceso? Que vas arrastrando y vas jalando contigo esa antigüedad. Si yo me cambio de compañía, con la compañía que has contratado el deducible en exceso, conservas la antigüedad, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que si dado el caso llegaras a tener algún padecimiento durante estos primeros años en la compañía original y te cambias de compañía, entonces ese padecimiento no lo cortas, sigue siendo atendido por la compañía con la que contrataste tu póliza individual de deducible en exceso. Ahora, que si por alguna razón la persona sale de la empresa, entra a otra empresa y en la nueva empresa no le dan el servicio de gastos médicos mayores, no le dan la prestación, entonces esta póliza en una póliza individual y conserva todos los derechos, toda la antigüedad que ha venido adquiriendo con los años, y si viene ya arrastrando algún padecimiento, no va a cortar el servicio ni va a cortar. Así es como funciona de manera general un seguro de deducible en exceso, muy recomendable para las personas que tienen un seguro con su empresa. La verdad es muy buena. Y bueno, de manera general así es como funcionan los seguros de gastos médicos. Lo que quería hacer era una presentación muy, muy breve, que se quede aquí guardada en Facebook Live, y que cualquier duda que lleguen a tener, pues la tengan ahí, y con muchísimo gusto, si alguien ahorita quiere hacer alguna, con mucho gusto la respondemos en este momento, y si no, pues aquí les estoy dejando mis datos para que cualquier cosa que necesiten preguntar o cualquier cosa que necesiten sobre seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, de ahorro para el retiro, pues con mucho gusto los podemos atender. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, en este momento estaríamos finalizando con el Facebook Live. Les agradezco mucho. Aquí se va a quedar grabado, si lo quieren ver después, y si lo quieren compartir con sus amigos y familiares, pues muchísimas gracias, porque vamos a estar ayudando a más personas. Muchísimas gracias y hasta luego.